Las computadoras tal como las conocemos aparecieron en 1941 con la Z3 de Konrad Zuse. Esta fue seguida por la ABC Computer, que usaba tubos al vacío para las operaciones. Sin embargo, las computadoras no tuvieron el prefijo Super hasta 1965 y la CDC 6600. Es una definición resbaladiza, pero esta máquina capaz de realizar tareas 10 veces más rápidamente reunía muchas razones por ser llamada la primera supercomputadora. Mientras tanto, los ingenieros soviéticos daban sus últimos toques a la BESM-6, con un procesador de 48 bits, y una velocidad de 10 MHz producía un megaflop por segundo. En 1974, Seymour Cray salió al escenario con la primera computadora que llevaba su nombre y desde entonces es considerado el padre de las supercomputadoras en Occidente. Pero volvamos a nuestros días. Solo varias decenas de países producen computadoras realmente superpotentes. Estados Unidos ha sido y en el futuro próximo podría seguir siendo el líder en esta esfera, reuniendo casi la mitad de nombres en los tops más recientes. No obstante, tras el duro periodo de los años de 1990, Rusia vive su resurgimiento en la última década. Aunque no saltó directamente a la cima, la dirección es bien clara: más máquinas en el top 500 y de mayor capacidad. En años recientes, un aparato ruso irrumpió entre las 20 principales. Desde 2009, la Universidad Estatal de Moscú es poseedora de la computadora más potente de Europa del Este. Diseñada y ensamblada por la empresa rusa T-Platforms, la supercomputadora Lomonosov produjo sensación en el mundo digital al arrebatar el 12º lugar de los artefactos más rápidos del planeta. Desde que fue instalado, su veloz procesador ha sido actualizado, siendo la mejor máquina en el país. En la lista más reciente, Lomonosov rozó 1,7 petaflops, lo que corresponde a 1,7 trillones de cálculos por segundo. Esta capacidad procesadora no es fácil de lograr. Las tabulaciones instantáneas requieren de unos 2,8 megavatios de electricidad, cantidad suficiente para darle energía a varios miles de hogares. Una gran parte de esta es consumida por el sistema de refrigeración que ven aquí. Por eso dicen que la supercomputadora casi nunca trabaja a toda marcha. Como resultado, considerando la eficiencia energética, la Universidad Estatal de Moscú se ubica en el fondo de las listas mundiales. La lista llamada Green 500 ordena a los 500 mejores según cuántos cálculos puedan realizar con cada unidad de energía. Ofreciendo 322 megaflops de poder procesados por vatio, la Lomonosov cae al puesto 186 en la lista verde. Existen varias vías para mantener en secreto el recalentamiento de las supercomputadoras. La ventilación con aire parece ser la solución más simple, pero da los peores resultados. Se decidió optar por líquidos más densos como un mejor modo para disminuir el recalentamiento. Desde tubos relativamente rudimentarios tendidos a lo largo de los procesadores, llegaron al nuevo sistema de IBM que bombea agua tibia hacia los puntos calientes del CPU. Sin embargo, tal vez el intento más radical de usar las calidades refrigerantes de los líquidos fue el Cray 2, sistema de caída de agua que bombeaba el refrigerante hacia los servidores. Aquella iniciativa no tuvo éxito inmediato, pero aquí en Rusia, entre la nieve que se derrite lentamente, es posible que la idea de un sistema de refrigeración por total inmersión salga de su hibernación. Para ello, sin embargo, se necesitará algo más que solo el clima norteño del país. Aquí, en Pereslavl-Zalesky, un instituto ruso vigila que las computadoras más rápidas del mundo no se recalienten. Una gran parte de este trabajo se realiza directamente aquí, a unas horas al noreste de Moscú, en el Instituto Ailamazyan de Sistemas Programáticos. Fundado en 1984, el centro parece un novato en comparación con otras entidades rusas de larga historia. Pero se ha ganado la reputación de ser uno de los centros de la más alta tecnología informática. Estos sabiondos se dedican a todo tipo de cosas. Por ejemplo, tienen equipamiento para producir sus propios circuitos impresos e incluso estudian soluciones de computación clúster. Pero lo más interesante para nosotros es su trabajo en el área de las supercomputadoras. Son la organización matriz de la Asociación Internacional que desarrolla las máquinas procesadoras más grandes y eficientes bajo el nombre de SKIF. El Instituto de Sistemas Programáticos colabora con más de 20 institutos y centros de investigación en Rusia y Bielorrusia. Durante la última década, esta colaboración ha resultado en generaciones de supercomputadoras cada vez más sofisticadas, incluyendo al menos 5 que entraron en el top 500 anual. Pero como las capacidades tecnológicas progresaron, las antiguas preocupaciones se hicieron más serias y necesitan nuevas soluciones. Si uno reduce el tamaño de un artefacto electrónico, todo el calor que éste produce no va a disiparse en un espacio grande, sino que se concentrará en un ambiente más limitado. Como resultado, tenemos una gran cantidad de calor en un área muy pequeña. Mientras anteriormente, un bastidor de servidor contenía 20 kilowatts de energía térmica, ahora llega a 100 kilowatts. Se trata de una cantidad colosal de calor.
resulta simplemente imposible retirarlo usando los métodos tradicionales en base a sistemas de ventilación con aire. Considerando esto, acudieron a una solución de refrigeración por total inmersión. Junto a la compañía Storus han diseñado un sistema que lleva al máximo las ventajas de refrigeración líquida. Ahora, alguno de ustedes podría decir, esperen, ¿cables y circuitos electrónicos sumergidos en agua? No se preocupen, este refrigerante fue elaborado especialmente para no interactuar con placas de servidores. No conduce electricidad. Se trata de una composición química dieléctrica inerte que no es alergénica ni tóxica a la vez. La receta del refrigerante es un secreto, pero las cualidades refrescantes de su sistema Immers hablan por sí mismas. Un servidor típico necesita para el sistema de refrigeración por aire casi la misma energía que para realizar cálculos, es decir, el doble, mientras con nuestro sistema necesita tan solo entre 5 y 7% de energía adicional. Es decir, tenemos entre 15 y 20 veces más energía eficiente que con el sistema tradicional de refrigeración por aire. Según los participantes, se ha formado una buena colaboración entre Storus como parte empresarial y el Instituto de Sistemas Programáticos en términos de ingeniería. Este tipo de cooperación es ideal. La gente de negocios tiene una idea sobre el producto final, pero carece de conocimientos prácticos de cómo conseguirlo. Los académicos, por otra parte, encuentran soluciones a los problemas, pero no siempre prevén qué lugar ocuparán en el mercado. Un modelo experimental creado por los equipos después de 2 años de trabajo muestra qué se puede alcanzar al explotar a fondo su sistema de inmersión. Dado lo importante que es la refrigeración de supercomputadoras, existe cierta competición por liderar esta área en Rusia. Los miembros del Centro de Supercomputadoras en Academia de Ciencias de Rusia han optado por Fluidos, una solución más limitada pero no menos tecnológica. Fundado en 1996, el centro ha sido la base para un gran número de máquinas procesadoras superpotentes. Originalmente estaba planeado para albergar computadoras muy diferentes de un tamaño mucho mayor. Sin embargo, gracias a las incesantes innovaciones técnicas, las descomunales dimensiones de estas calculadoras fueron considerablemente reducidas, mientras su capacidad procesadora creció exponencialmente. El último ejemplo de esta tendencia es la MVS 10P de RSC Group, instalada el otoño último, justo para aparecer en el top global más reciente. Está equipado con modernísimos procesadores y coprocesadores de Intel, 2 en cada nódulo. La MVS 10P instalada aquí rinde más de 500 teraflops. Al consumir apenas 181 kilovatios en total, llegó a ser la número 30 en la lista de las supercomputadores de mayor eficiencia energética del mundo, produciendo cerca de 2000 megaflops por vatio. La principal ventaja de los sistemas de refrigeración líquida es que son compactos y energéticamente eficientes. Pero, ¿cómo hacerlos cómodos en el mantenimiento? Esta es nuestra solución. Primero, desconectamos el sistema de refrigeración líquida mediante los enchufes de desconexión rápida. Luego, desconectamos el nódulo de la red y lo retiramos. Ya está. Luego puede hacer todo lo que necesite. Por ejemplo, cambiar los circuitos de memoria, arreglar la fuente de alimentación o el disco duro, y listo. Dentro de los bastidores de servidores están ocultas las placas que empujan el agua corriente hacia los puntos que generan calor en cada nódulo. La corriente retira el calor y lo conduce por el resto de las tuberías fuera hacia los aparatos de refrigeración. El diseño resulta amistoso con el medio ambiente y hace posible el uso más activo de las unidades procesadoras. El sistema de refrigeración líquida nos permite colocar los servidores muy cerca en el bastidor, elevando el rendimiento de la computadora a unos 180 teraflops por bastidor. Este es nuestro récord que nadie es capaz de repetir por el momento. Además, usando la tecnología de refrigeración líquida, somos capaces de quitar hasta 100 kilowatts de calor de cada bastidor. El trabajo de RSC Group es de interés internacional. Uno de los líderes de las supercomputadores, Jack Dongarra, valoró altamente lo eficiente que pueden ser en el futuro los aparatos de 10 petaflops de rendimiento. Gracias a la tecnología que usamos, es decir, los componentes estandarizados y la placa refrigeradora, conseguimos que nuestro producto sea accesible y muy conveniente en términos del tiempo de entrega y precio. Además, usar las placas refrigeradoras en vez de una red de tuberías hace mucho más fácil ensamblar el aparato y aumenta su fiabilidad. Como hay menos puntos de conexión, hay menos defectos y problemas potenciales. Se puede decir que estas ruidosas y bastante voluminosas máquinas abren camino paso a paso a la nueva generación de supercomputadoras y sus sistemas de refrigeración súper eficientes.
El funcionamiento más ordenado y la ausencia del volátil sistema de ventilación otorgan mucha ventaja respecto a los novatos, casi absolutamente silenciosos y más potentes. Pero cualquier computadora super o no es prácticamente inútil sin memoria, mientras el principio de la ley de Moore funcionó aquí traduciéndose en el crecimiento gradual de las capacidades en los años pasados. Algunos de los avances más importantes aparecieron de un brinco. Como hace mucho tiempo los transistores reemplazaron a los tubos al vacío, mirando al mercado de computadoras actual podemos decir que el siguiente cambio está por llegar. El viejo orden de almacenamiento de datos fue sacudido con la caducidad de los discos duros. Surge de la idea de partes móviles internas. La memoria flash se está apoderando de una codiciada parte del mercado. Sus unidades ya están presentes en los teléfonos inteligentes y tabletas y penetraron en los portátiles ultrafinos. Pero incluso antes de que esta tecnología alcanzara su cenit, otra estrella potencial aparece en el horizonte. Los investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú realizan estudios sin precedentes en la llamada memoria resistencia o, más corto, MEMRISTOR. Situado justo al norte de la capital, este centro ha sido residencia para varios de los genios científicos más grandes del país. 8 de sus ex profesores son premio Nobel. Pero volvamos al tema de la MEMRISTOR, a la que algunos llamaron el santo grial de la electrónica. Combinan lo mejor de todo. Ahora estamos trabajando en un chip de memoria nuevo. Al contar con el alto rendimiento de la memoria de acceso aleatorio, este híbrido sería no volátil, como un disco duro convencional, pero mucho más rápido y menos caro que las unidades magnéticas. Por el momento, la memoria resistencia tiene la mayor oportunidad de ser el dispositivo de la generación siguiente. En este laboratorio buscan crear un interruptor de tamaño nano que se use para almacenar datos. El proceso, que dura horas, comienza con una simple placa de silicio. A esta se añade una capa de metal. Se podrían usar varios metales, pero aquí han optado por el platino. Así se forma un electrodo de artefacto eventual. Por encima, prácticamente átomo por átomo, se añade una capa oxidada especial. Para ello, han elegido el óxido de hafnio, cubierto o mezclado con partículas de aluminio. De ahí se agrega otra capa metálica para las que usan el nitrato de titanio como la última capa. El fruto final es el MEMRISTOR de 100 nanómetros de grosor, que funciona como un interruptor con más ventajas que la del tipo flash. Sin partes mecánicas móviles, las células de memoria flash con sus puertas flotantes requieren arreglos más complicados que la MEMRISTOR, que consta solo de 3 capas. En vez de la puerta flotante, la MEMRISTOR tiene el interruptor que cambia la resistencia de la capa oxidada. Mientras los dispositivos flash necesitan hasta 10 voltios para escribir o reescribir y aproximadamente 1 para leer, la MEMRISTOR requiere solo una fracción de estas cifras. Aún más, esta tecnología futurista puede realizar muchas más reescrituras gracias a su vida útil más larga. Las MEMRISTORes pueden ser apiladas capa tras capa, aumentando el espesor y por consiguiente la capacidad de almacenamiento. Por último, la memoria resistencia es más rápida que la memoria flash, ofreciendo una velocidad de reescritura de menos de 10 nanosegundos. Se convierte en el único triunfador. La base teórica de las MEMRISTORes existe desde la década de 1970. Fueron identificadas como el cuarto elemento fundamental de los circuitos pasivos después del condensador, la resistencia y el inductor. Pero tan solo en 2008 fue demostrado en la vida real por Hewlett Packard. Hubo que esperar tanto tiempo debido a los diminutos tamaños de los bits involucrados. El microscopio electrónico se usa para analizar cosas como cuántas vacantes de oxígeno exactamente se formaron en hafnio, al igual que el tamaño y la estructura molecular de las partículas de oxígeno. Tendrá que pasar más tiempo antes de que comencemos a utilizar esta tecnología en los aparatos, pero trabajamos en eso y creo que ya somos capaces de competir con Hewlett Packard, por lo menos más que aquellos que fueron primeros en lanzar la memoria flash en el mercado. Se considera que las MEMRISTORes podrían sustituir los chips de memoria flash basados en transistores en los próximos años. Dado lo interesante del tema, no es sorprendente que los científicos aquí en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú no sean los únicos en estudiar los prototipos de MEMRISTOR. Otros académicos regularmente pasan por el llamado centro de uso común para trabajar sobre las primeras etapas de sus propios diseños. De hecho, la combinación de materiales probados aquí revela cualidades muy interesantes que podrían ayudar a crear una verdadera inteligencia artificial. Los científicos de NTMDT miran más adelante acerca de qué podría aportar la MEMRISTOR en el futuro. Aquí no solamente producen el equipamiento necesario para investigar y confeccionarlos, también se dedican a diseñar. Su estructura preferida es el óxido de titanio entre 2 capas de platino. Actualmente prueban diferentes patrones de grabado para ver cuál podría revolucionar nuestro modo de ver los aparatos eléctricos. Es posible crear análogos de las conexiones sinápticas.
Las sinapsis del cerebro, es decir, los elementos de comunicación entre neuronas, tienen una particularidad. Si usted los activa a menudo, sus propiedades cambian. En vez de una sinapsis, se desarrolla un nodo. Así que el antiguo dicho, la paciencia es la madre de la ciencia, resulta definitivamente correcto. Uno tiene que repetir algo varias veces para memorizarlo. La Memristor es capaz de hacer lo mismo. Se desarrolla muy rápidamente. Usándola, podemos crear una base cognitiva capaz de pensar y aprender. Seguimos sin entender mucho sobre la Memristor y sobre todo qué nos traerá en el futuro. Pero como la tecnología avanza y con todo el trabajo que se lleva tan solo en la capital rusa, es posible que ya no estemos lejos de crear máquinas capaces de pensar, al igual que lo hacemos nosotros. Una idea realmente interesante. Bienvenidos otra vez a Tecnología de Punta. Todo lo que han visto y escuchado hoy no sería posible sin una parte integrante de todas las computadoras, el procesador. En realidad, este intrincado sistema de circuitos es el fundamento sobre el cual todos los demás bits y piezas se construyen. Existen marcas mundialmente conocidas, pero es interesante saber que Rusia posee su propio centro de tecnología alta que produce procesadores. La ciudad de Zelenograd, que administrativamente forma parte de Moscú durante mucho tiempo, ha sido destino para los interesados en la tecnología de transistores diminutos. Aunque no fue una ciudad cerrada durante la época soviética, la salida de tecnologías desde el territorio estaba restringida. A lo largo de las 2 últimas décadas, sin embargo, Zelenograd abrió sus puertas y floreció, convirtiéndose en sede para muchas empresas de alta tecnología más importantes del país. Unas 150 compañías, incluyendo 2 institutos, se instalaron en esta zona económica especial, diseñada en torno a la base de conocimientos. Podríamos aducir muchos ejemplos, pero una de las estrellas más extraordinarias es Micron, el líder en Rusia en producir piezas micro, desde las tarjetas SIM hasta etiquetas RFID y circuitos integrados. En 2012 la empresa lanzó una nueva línea de nanoproducción. Con ello, Micron es capaz de fabricar 36.000 placas de 200 milímetros al año. Una razón para estar orgullosos, pero ¿para qué exactamente Rusia necesita su propio productor de microelectrónica si en el mundo ya existen otras empresas que podrían aprovechar las ventajas de economías de escala incluso más grandes? La microelectrónica es una industria tanto económica como política. Hay casos bien conocidos cuando diferentes países han obstaculizado las exportaciones de ciertos microcircuitos. Entre lo más reciente, Estados Unidos ha obstaculizado las exportaciones de microcircuitos destinados a T-Platforms, el productor ruso de las supercomputadoras. Se entiende que ciertas industrias realmente necesitan tener absoluta independencia técnica. Uno de los ejemplos evidentes son los sistemas de defensa aérea. Sería difícil defender su cielo si nadie estuviera dispuesto a suministrar las piezas. Lo mismo ocurre con la navegación por satélite. El sistema ruso GLONASS, que en 2011 consiguió una cobertura global, es la única alternativa real a la GPS. Y aunque la carrera armamentista quede en el pasado, al igual que la Guerra Fría, el equipamiento microelectrónico parece seguir siendo una cuestión sensible, a pesar de que tenga objetivos pacíficos. Y un perfecto lugar para encontrar algunas de las más recientes tecnologías domésticas es la Feria Nueva Electrónica que tuvo lugar en Moscú en marzo de 2013. Cientos de compañías y miles de especialistas asistieron para descubrir algunas de las últimas tendencias en la microelectrónica. Se presentaron ideas interesantes, tanto las actualizaciones de las tecnologías existentes como otras, absolutamente nuevas. Uno de los aparatos más innovadores fue exhibido por Multicled, productor de procesadores que ofrece una solución revolucionaria al antiguo problema de cómo organizar las operaciones. Nuestro procesador es un elemento único, diseñado sobre la base de una arquitectura multicelular que jamás fue implementada en procesadores antes de nuestro producto. Los procesadores que ahora están presentes en el mercado mundial se basan en la arquitectura de von Neumann. Nuestra arquitectura es diferente.
La mayoría de los procesadores tienen significativas limitaciones a la hora de realizar acciones paralelas. Las operaciones están ordenadas por el rango y los datos pueden ser intercambiados a través de la memoria y no entre las unidades de control por sí mismas. Con Multicled, sin embargo, todo es mucho más fácil y lo esencial es que la información puede ser intercambiada entre las operaciones directamente sin acudir a la memoria. En la aventura de Multicled de ocupar su nicho en el mercado de procesadores, colaboraron con Skolkovo, uno de los fondos para la innovación rusos más de moda. Como miembro de la organización amiga Clúster del Espacio, Multicled encontró en la empresa Sputnik un socio. Sputnik es otro residente de Skolkovo y se dedica a desarrollar la nueva generación de la tecnología de satélites. Piensan crear una especie de satélite Lego, lo que significa que todas las piezas deben ser estandarizadas y fáciles de ensamblar. Incluso en el espacio de su oficina tienen casi todo lo que necesitan. En su local de prueba revisan cómo los sensores interactúan con los programas informáticos para realizar arreglos automáticamente. Pero la maquinaria que eventualmente llevará a la órbita sus minúsculos aparatos tendrá que enfrentar condiciones algo más severas que en estas salas con aire acondicionado. No podemos usar los procesadores ordinarios como Intel o AMD en el espacio, al igual que en otros sistemas técnicos complicados. Allí no hay atmósfera terrestre que pueda protegerlos de la radiación solar y las temperaturas pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, se requieren soluciones especiales para que la máquina sea capaz de funcionar. Este procesador fue diseñado para posibilitar procesos paralelos en la multitud de las células. Si algo sucede con una de las células, el procesador no falla, sino que se vuelve un poco más lento. Como resultado, es difícil romperlo. El último circuito de Multicled todavía no está listo y está pasando las últimas pruebas para corroborar que es capaz de superar cualquier condición climática, incluso las que difieren de regímenes térmicos de la atmósfera terrestre. Con ayuda del artefacto de Multicled, Sputnik podría colocarse entre los líderes del sector, ya que las operaciones espaciales parecen dejar de ser monopolio de gigantescas organizaciones estatales. Para algunos usuarios, no obstante, la confianza importa más que el simple rendimiento. Para ellos, una marca de microelectrónica con medio siglo de historia ofrece un nuevo chip que elimina todo temor o duda sobre huecos en el sistema de seguridad. El Centro de Tecnologías Spark de Moscú, con raíces en el instituto fabricante de las mejores supercomputadoras soviéticas, llegó a ser uno de los principales productores de microcircuitos. Tras presentar la arquitectura del nuevo procesador, el Bruce, en 1999, han perfeccionado sus diseños hasta llegar a el Bruce 2S+. Tiene la velocidad de reloj de 500 MHz, doble núcleo y ofrece un poder de procesamiento de 16 gigaflops. A diferencia de muchos procesadores de diseño RISC, el Bruce 2S+, utiliza el compilador para realizar operaciones paralelas más efectivas. La placa monocubo es nuestro intento de crear una computadora bastante barata y asequible, basada en nuestros últimos diseños, precisamente el Bruce 2S Plus y KPI. Esta placa forma la base de la nueva computadora KM4 El Bruce. Ha sido confeccionado por uno de los mejores fabricantes de maquinaria, Craftway, y sus primeras partidas ya salieron de las líneas de producción. Tiene pantalla táctil y puede soportar tanto Linux como Windows. Mientras la marca es capaz de ofrecer rendimiento a la altura de los líderes mundiales, muchos optan por el Bruce por otra razón no menos importante. En este momento vemos que nuestros clientes principales son ante todo las instituciones estatales y organizaciones interesadas en la seguridad. Como desarrollamos este sistema de arriba a abajo, lo que quiere decir la placa base, el compilador, el BIOS y las bibliotecas, tenemos lo que se llama credibilidad. Podemos garantizar que nuestro producto no tiene capacidades no declaradas, así que sería atractivo para todos quienes estén interesados en la seguridad. A todo momento, estos ingenieros parecen tener en mente la seguridad, tanto eligiendo una compañía bien probada como Omicron para gestionar los productos o escribiendo en un modo seguro especial que impide a un programa potencialmente malicioso obtener el acceso directo a la memoria. El Centro de Tecnologías Spark de Moscú procura que la seguridad no se quede por detrás en una carrera por mayor poder de procesamiento. Mientras en el mundo de la microelectrónica, el tamaño de los transistores continúa disminuyendo conforme a las predicciones de la ley de Moore, las perspectivas de esta industria de alta tecnología aumentan. Es todo en esta edición de Tecnología de Punta y para mi tiempo en sus pantallas. Les digo adiós por el momento, pero no se pierdan la siguiente edición y mientras tanto disfruten de la vida.